Viviana, buenas tardes. Claro, justamente el gobierno en terreno se llama esta iniciativa que busca que las tareas que está desarrollando el gobierno y también las ideas que está proponiéndole a la ciudadanía sean aterrizadas de una forma un poco más clara y, digamos, en palabras más simples, para que toda la gente entienda de qué se está hablando cuando, por ejemplo, en este caso, para el caso que fue hoy día, cuando se habla de reforma tributaria. Ellos decían que la idea de esto, como les decía, es llevar estas ideas propuestas por el gobierno y también poder responder las dudas de la gente. Entonces, por ejemplo, el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, decía que la idea es poder reiterarle a la gente que no tiene que estar preocupada y que la idea es aumentar la recaudación fiscal para financiar las iniciativas sociales y así poder dar respuesta también a todas las urgencias que tiene la gente, a todos los problemas que tiene, por ejemplo, con cómo una persona o cómo una familia puede financiar la educación de su hijo. Esas son algunas de las materias que fueron tocadas. Entonces, dentro de ese ámbito, él decía que van a terminar pagando más los que ganan más, y siendo así, también se va a poder desarrollar una economía más competitiva y de mayor crecimiento. Escuchemos justamente lo que decía el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde. Toda reforma tributaria tiene aspectos técnicos que a veces hacen más difícil su discusión y el debate respecto de la misma. Y nosotros como gobierno tenemos la obligación de informar y vamos a cumplir con esa obligación. Más aún cuando estamos explicando el sentido de una reforma que es una muy buena noticia para la gran mayoría de los chilenos. Bueno, y lo que ustedes veían es lo que sucedió acá en la comuna de Cerrillos, pero también en Pudahuel llegó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Él también ahí se juntó con algunas autoridades locales y también con distintos dirigentes sociales, además de vecinos, también para explicar y poder resolver estas dudas en torno a la que es la reforma tributaria. Él lo que decía es que el diagnóstico que está hoy en día es la terrible desigualdad que vive el país y por lo mismo hay que hacer cambios profundos y que para eso justamente llegó la presidenta Michelle Bachelet a hacer un nuevo periodo de gobierno. Entonces el tema que él ponía énfasis es que justamente la clase media no se va a ver perjudicada tal cual como han sido la mayoría de las críticas con respecto a esta reforma tributaria. Pasemos a escuchar lo que nos contaba el ministro de Hacienda. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, digamos, en este contacto con la ciudadanía, que cuando uno explica la reforma tributaria, no solo uno palpa el gran respaldo que tiene hoy día la presidenta Bachelet, su gobierno, sino que claramente un respaldo a esta reforma tributaria, y estoy seguro que al término de esta jornada vamos a salir con ese mismo respaldo, porque la reforma tributaria está hecha para ustedes. Y justamente este énfasis en que no afectará a la clase media ni a los sectores más vulnerables y que finalmente van a ser estos sectores de la sociedad los más beneficiados con esta reforma ha sido una de las críticas, como les decíamos, que ha rondado todos los días de esta discusión, y por lo mismo también han surgido algunas, críticas y también decisiones, o sea, digamos, opiniones contrarias con respecto a cómo podría beneficiar esto también a los sectores empresariales y también a la economía del país. Justamente una de estas críticas fue pronunciada hoy día por la ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei. Pasemos a escuchar lo que ella nos contaba. Por mucho que hagan despliegue en terreno, por mucho que saquen videos, la verdad es que se le ha dicho cosas que no son ciertas a los chilenos. Se ha dicho que esta reforma no afecta a la pyme y sí la afecta. Se ha dicho que no afecta a la clase media y sí la afecta, y la ciudadanía se está empezando a dar cuenta. Por lo tanto, por muchas campañas que hagan, finalmente la verdad se va a imponer. La verdad siempre se impone. Ahí estaban entonces las palabras de la ex candidata presidencial de la Alianza. Ella decía, ustedes ya lo escuchaban, por más videos que hagan no van a poder tapar cómo está afectando esto a algunos sectores de la población y también al desarrollo del país. Esas son las actividades que se han desarrollado en terreno con respecto a este gabinete en terreno para resolver las dudas que han quedado con respecto a la reforma tributaria, pero también no ha sido los únicos sectores donde se ha desarrollado esta actividad, porque también en distintas regiones del país han llegado los ministros para poder resolver las dudas de la gente y de las comunidades organizadas que están ahora preguntando en qué les va a afectar o en qué les va a beneficiar esta reforma tributaria. Viviana.
Exactamente, Carolina, y hoy obviamente ciertos énfasis que tú bien nos comentabas tienen que ver con que esto no afecta a la clase media y también el tema de las pymes. Muchos dicen que tal vez desde el punto de vista comunicacional el gobierno se ha visto un poco sobrepasado por todas estas críticas, también por ciertos matices que se han mostrado al interior de la propia nueva mayoría, particularmente por algunos parlamentarios de la DC respecto a incorporar ciertas modificaciones a esta idea original de reforma tributaria. Y tú también lo comentabas, no tan solo en Santiago se explicó en terreno por parte de los ministros estos alcances que tiene la reforma tributaria, sino que también en regiones. Por ejemplo, les comento, en Arica y Parinacota estuvo y está participando la ministra del CERNAM, Claudia Pascual; en la región de Tarapacá, el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo; en Antofagasta, la ministra de Minería, Aurora Williams; en Atacama, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga; en Coquimbo, Medio Ambiente, Pablo Davenir; en el sur, por ejemplo, la región del Biobío, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; en la Araucanía, la ministra de Salud, Elia Molina; en el caso de Aysén, el subsecretario de en materia social, Heide Berner; y también en Magallanes, en deporte está la ministra que encabeza el Ministerio del Deporte, Natalia Rifo, entonces entregando todos los alcances que tienen que ver con la reforma tributaria como uno de los principales énfasis. No se descarta que eso también se pueda estar realizando en otras materias. Sabemos que, por ejemplo, también se quieren incorporar modificaciones al sistema binominal. También prontamente podríamos tener novedades con respecto a lo que sucede en materia de educación. Así que obviamente parece que este estilo de que los ministros salgan a terreno y expliquen a la ciudadanía los alcances de muchos de estos proyectos emblemáticos de la administración Bachelet va a ser un poco la tónica. Así que sin duda nosotros también vamos a estar atentos, porque como vimos también, prontamente generan reacciones, por ejemplo las que pudimos conocer hoy de algunos miembros de la UDI. Escuchábamos a la ex candidata presidencial, también a quien asume como su presidente, criticando también esta salida a terreno de los ministros. Así que atentos a todos estos hechos vamos a estar, Carolina. Te agradecemos muchísimo el informe y nos vemos más adelante.